Arratsaldeon Laguna. Bueno, pues vamos a comenzar el tema 5 de la asignatura, en el cual vamos a ver un concepto clave como es el imperialismo y dos hechos fundamentales de la historia del siglo XX, como son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Comenzaremos por la definición de estos tres términos históricos que vemos aquí: el imperialismo, la guerra y la revolución. El imperialismo es cuando las potencias imperialistas conquistan militar, política y económicamente otros pueblos, otros países y los convierten en colonias, mediante las cuales van a extraer sus materias primas que van a abastecer a la metrópoli, en este caso a las potencias imperialistas, que veremos cuáles son. La guerra es el enfrentamiento armado entre dos o más potencias, como así fue en la Primera Guerra Mundial, y la revolución, que ya sabemos lo que es y ya lo hemos visto, es un cambio estructural en la política, la economía y la sociedad. En este primer vídeo vamos a ver cuáles eran las grandes potencias o países imperialistas de finales del siglo XIX. Nos han dicho que el gran jefe Bell, que habita en Washington, quiere comprar estas tierras desde el bosque al Gran Cañón. No entendemos cómo puede vender o comprar el sol si a nadie nos pertenece el destello de esta flor. Ya sabemos que el siglo XIX europeo estuvo caracterizado por tres hechos. Uno fue la expansión del liberalismo desde Francia y con Napoleón a través de los diferentes países europeos. El segundo fue la reacción absolutista y el intento de vuelta a esos regímenes absolutos anteriores a la Revolución Francesa. Y el tercer hecho importante fue la construcción de estados nacionales, como la unificación de Italia y Alemania, ya fuese mediante ideas liberales o mediante ideas absolutistas. Pues bien, a finales del siglo XIX, Europa estaba dividida entre unos países de carácter liberal y otros países de carácter autoritario. Los países con sistemas políticos autoritarios, como eran Alemania o el Imperio Austrohúngaro, tenían algunas características comunes. Estos estaban dirigidos por monarquías en las que el rey concentraba casi todos los poderes. Ya sabemos que eso eran monarquías absolutas o absolutistas. Tenían parlamentos, cierto, pero estos parlamentos tenían muy poco poder y casi no se podían oponer a las decisiones de los monarcas. Eran países en los que el ejército tenía un poder importante. Además, tenían una gran diversidad étnica y cultural entre su población, una población que carecía de la mayoría de los derechos y libertades puestos sobre la mesa por la Revolución Francesa. Por otro lado, en Europa también existían países con regímenes liberales, como eran el Reino Unido o Francia. Estos países liberales se fueron afianzando de forma que los parlamentos controlaban a los gobiernos, es decir, no era el rey quien tenía todo el poder ejecutivo, el poder absoluto. En estos países se reconocían derechos fundamentales y libertades como la libertad de expresión y la libertad de asociación. Además, se amplió el derecho al voto, el derecho al sufragio, hasta que en muchos de ellos se implantó el sufragio universal masculino. Y por otro lado, los partidos de izquierda o partidos socialistas empezaron a tener representantes en los parlamentos, ya que el conjunto de la clase obrera pudo comenzar a votar. Además, más allá de Europa, existía un país basado todavía en relaciones políticas, sociales y económicas de carácter feudal, como era el Imperio Ruso, que estaba gobernado por una autocracia. Esto es, que el zar, que es el rey, concentraba todos los poderes, y él era quien elegía a los miembros del gobierno y dirigía el ejército del país, y a su vez era la máxima autoridad religiosa del país. Su poder no tenía ninguna limitación y cualquier intento de oposición al zarismo era reprimido con dureza. Así también la nobleza rusa, los grandes señores, monopolizaban los altos cargos del ejército y también del Estado y de la administración, y como he dicho antes, todavía tenían siervos, aunque en 1861 el zar decretó la emancipación de los siervos. Sin embargo, su situación económica no mejoró, y no será hasta la Revolución Rusa, en 1917, cuando se termine con esta situación de servidumbre. A su vez, Rusia, como en la actualidad, tenía una gran diversidad étnica, puesto que es un país inmenso, muy grande, y la política del Imperio Ruso fue la rusificación de todos esos pueblos, es decir, la unificación cultural y lingüística sobre ucranianos, armenios, turcos, etc.
Por otro lado, es también en estos años de finales del siglo XIX cuando Estados Unidos se conforma como una gran potencia. Una potencia que se va a extender desde el este, desde el Océano Atlántico, hasta el oeste, hasta el Océano Pacífico. Recordamos lo que vimos en el tema 2, que fue la independencia de las 13 colonias americanas. Unas colonias que se van a extender ahora hacia el oeste, conquistando todas las tierras de los indígenas norteamericanos. Es lo que se conoció como la conquista del oeste. Deberán saber sus hijos la tierra que pisarán. Son cenizas de los muertos que tuvieron que marchar. Las vidas han abonado semillas que crecerán. Cuando escupan en el suelo, sobre sí mismos lo harán. Los escasos indios que sobrevivieron a esta conquista colonial fueron internados en reservas. A su vez, había unas diferencias brutales entre los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur eran esclavistas. ¿Por qué? Porque la principal mano de obra de las grandes explotaciones agrícolas era la esclavitud, mientras los estados del norte ya habían abolido la esclavitud. En 1860 fue elegido presidente de Estados Unidos Abraham Lincoln, que era antiesclavista, razón por la cual 11 estados del sur se separaron y crearon la Confederación. Así, el Congreso de los Estados Unidos declaró en rebeldía a estos estados del sur y así comenzó la Guerra de Secesión, que enfrentó al norte de Estados Unidos con el sur. Esta guerra terminó con la victoria de los estados antiesclavistas del norte y la esclavitud fue abolida en el conjunto de los Estados Unidos. Tras la guerra, la población negra obtuvo derechos políticos. Sin embargo, los estados del sur continuaron aplicando una segregación racial que prácticamente en muchos aspectos sociales y culturales y en muchos ámbitos de la vida llega hasta la actualidad, como vemos en la gran cantidad de conflictos raciales que todavía hoy, por desgracia, se dan de norte a sur y de este a oeste en todos los estados de Estados Unidos. Por último, otra gran potencia de finales del siglo XIX fue Japón, que dejó de ser un país feudal y se convirtió en un país industrializado muy influenciado por Occidente. Se inició así lo que se conoce como la era Meiji, en la que Japón se occidentaliza en todos los ámbitos: el económico, el social, el cultural y el político. Así Japón inicia una serie de acuerdos comerciales con Occidente, principalmente con Estados Unidos, y con Europa iba a comenzar su expansión imperialista para conseguir lo que ellos denominaban el Gran Japón. El aire que respiran los humanos o el castor es el mismo para el árbol o el ser que recién nació. Pero ustedes no recuerdan que tienen respiración. Son un ser agonizando, insensible al mal olor. Hombre blanco, no tejemos la vida.